Continuamos con historias inspiradoras. El objetivo de estas entrevistas es que nos dejen un mensaje de que sí se puede. Nuestra invitada de hoy, Bernarda Salgado, es de nacionalidad ecuatoriana. Ella tuvo que emigrar dentro de su mismo país, Ecuador, de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil de manera inesperada. Hoy nos cuenta por qué. Esta historia es realmente una historia de amor. Bienvenidos a una nueva cápsula de psicología. Bernarda, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bienvenida. Había dicho yo que usted viajó de manera inesperada de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil. Sí. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Bueno, como usted le había mencionado, mi nombre es Bernarda Salgado. Soy quiteña de nacimiento. Hace aproximadamente, bueno, van a ser casi ya 10 años que de la noche a la mañana me tocó venir a vivir acá desde de Quito acá a Guayaquil, a una ciudad que pese a que conocía unas cuantas veces por haber visitado, pero que se hacía nuevo, ¿no? Nueva la cultura, la comida, las personas. Parece que las personas piensan que el vivir dentro del mismo país es acostumbrarse al cambio de la noche a la mañana, y no es así. Y más que todo también, bueno, para una persona serrana, yo lo hablo personalmente, para una persona serrana, el cambiar de la noche a la mañana el clima, venir del frío al calor y al calor de Guayaquil, es algo que no se puede describir. Es algo que sí nos coge y nos cuesta bastante. De hecho, desde hasta hoy, mire, ya estoy acá casi 10 años y hasta hoy no me acostumbro al No se clima. adapta todavía. No. Bernarda, Sí. ¿por qué migró? ¿Por qué viajó así tan inesperadamente? Bueno, la situación radica que mi permanencia acá, si yo la tuviera, que si fuese por mí, lo cambiaría, no estuviera yo aquí si fuera algo personal. Pero mi cambio es yo lo veo que mi cambio es por amor a mi hijo, es lo principal. Uno como madre hace muchas cosas inigualables, cosas que las demás personas no pueden entender, y eso lo hice yo. Tuve que trasladarme a la ciudad de Guayaquil porque mi hijo tiene un problema cardiológico medio complicado. ¿Qué Entonces, edad tiene su niño? bueno, ahorita él acabó de cumplir 15 años, Hace unos pero años tendría más o menos 5 años. tenía como 5, llegando a los 6 años. Sí. Entonces, eh, él tiene una condición cardíaca la cual no puede vivir, digamos, su calidad de vida no puede ser al 100% estando en Quito. Quito es una ciudad en la cual es muy alta, por tal motivo la presión es mucho más para él. Entonces, por condición médica y por orden de los médicos, pues nos tocó viajar a Guayaquil, a vivir allá al nivel del mar. Y desde hace 9, casi 10 años seguimos aquí, ratos bien, ratos mal, pero ahí le damos, pataleando, ahí le Sin damos. rendirse. ¿Cómo Exacto. fue? O sea, ¿cómo fue este diagnóstico? ¿Cómo lo llevaron ustedes? Cuéntenos un poquito para que conozcamos más por qué esta decisión por amor. ¿Qué? Bueno, como le decía Mateo, mi hijo se llama Mateo. Mateo tiene una condición médica en la cual él no tiene un ventrículo del corazón. A él no se le formó bien un ventrículo, el ventrículo derecho. Es una condición muy rara, se llama atresia tricuspidia. Cuando vivíamos nosotros en Quito, a él a los 5 días de nacido le operaron la primera vez. Al añito y medio le operaron la segunda vez y necesitaba una tercera cirugía
en la cual veníamos por mucho tiempo buscándola por medio de la ayuda del IES. La siguiente, la que le correspondía, era una cirugía de corazón abierto. De hecho, la segunda cirugía también fue de corazón abierto. La primera y la segunda cirugía la costeamos mi familia y yo, pero la tercera cirugía sí, como que se nos hacía un poquito más complicado. Obviamente uno como madre y como familia, en este caso mis papás, mis hermanos, mi familia, trataron de ayudarme en todo. Se hubiera hecho lo humanamente imposible, posible para poderlo ayudar, pero tratábamos la ayuda por medio del IES. Hubo muchos momentos en los cuales las puertas parecían cerrarse, buscaba yo ayuda, mandaba twitters, en ese tiempo era Twitter, mandaba tweets, mandaba correos, hablaba con los médicos, hablaba en el hospital en el que le operaron la segunda vez, pero no había ese apoyo, no había esos convenios, digámoslo así. Y lamentablemente en la ciudad de Quito, para ese momento, hace 10 años que le estoy contando, solamente había un cirujano cardiopediatra y dos pediatras cardiólogas. Entonces era un poco más complicado porque en Quito no había otro lugar, otra opción donde realizar. Lamentablemente y por falta de información, como no había mucha información referente al tema, nosotros no sabíamos o no me habían indicado antes de que en Guayaquil, en el hospital donde le hago ver a mi hijo, es una unidad o se estaba formando recién para ese momento una unidad de cardiología en la cual atendían o atienden hasta el sol de hoy, atienden a todas las malformaciones congénitas de corazón y todas las enfermedades pues que se dan del corazón. Entonces, en este trajinar de mandar, de tocar muchas puertas para que nos ayuden, un día envié un tweet. Ya cansada. Ya cansada, sí, envié un tweet a la página del presidente que era en ese momento, hace 10 años, el cual me respondieron de esa página, me respondieron en la cual me daban me redireccionaban a la página también del entonces director general del hospital del IES, que estaba en ese momento, y él me redireccionó con la secretaria, me imagino con la secretaria asistente, algo de él, la cual me pidió que le enviara toda la información, que le enviara todos los documentos, con documentos de apoyo, indicando qué era lo que necesitaba. Y mal haría yo en decir que me demoré mucho más tiempo del que yo había ya pasado. Realmente fueron en 2, 3 días, en pocos días, en los cuales, bueno, ese día de la noche a la mañana me llamaron, me ubicaron, me llamaron por teléfono y yo envié la documentación. Para buena o para mala suerte. Después de intentar tanto que le hayan contestado, imagino la emoción, sí. O sea, sentimientos encontrados allí. Sí, fue algo muy emocionante el hecho de recibir por lo menos una visión, algo de lo que íbamos a hacer. Al final, exacto, ¿no? Que definitivamente en el hospital en el cual yo en el que le operaron la segunda vez, no cubría el IES, no había eso y obviamente sí eran los costos súper altos. Entonces, un hospital privado en el para tener idea, costos altos, un valor. Para ese tiempo estábamos hablando de unos $60,000-$70,000. Hace unos 10 años. La cirugía. La tercera cirugía. Y eso era por lo bajo, o sea, eso era algo así medio inimaginable, digámoslo así. Pero para ese tiempo, estamos hablando de hace 10 años, o sea, obviamente no es que uno tiene en el banco, no es así, o sea, realmente nosotros no somos de una clase media en la cual de pronto no tenemos
ciertas cantidades en el banco, mucho peor de un rato al otro tener este tipo de dinero que recoger o algo. Pues como le digo que de pronto si ya mismo no había la solución, algo se hubiera hecho, pero súper más complicado. Entonces, las personas que acogieron o que me ayudaron con el caso, me llamaron y me dijeron que realmente en el hospital que estábamos en Quito no había ya la posibilidad de hacer ni convenio ni nada, y que me redireccionaban a la ciudad de Guayaquil, a un hospital especializado de niños aquí en Guayaquil, y que el día de mañana ya tenía la primera consulta. Entonces, así mismo. Era rápido. Exacto, salí de mi trabajo y, bueno, yo me quedé fría, digámoslo así, ¿no? Porque no me esperaba que de un rato al otro me toque viajar. Entonces, yo recuerdo que lo primero que hice fue llamarle a mi hermana y decirle, ¿sabes qué, ñaña? Me llaman, tengo que estar en Guayaquil mañana, ¿me acompañas? Mi hermana, bueno, o sea, mi hermana ha sido la que ha estado conmigo, toda mi familia, pero mi hermana mucho más. No, o sea, viajamos esa noche, recuerdo que salí de la universidad de la que yo trabajaba, salí y le digo, solo tráeme una maleta, una trompa y tráele a Mateo. Pasaron bien, nos fuimos al terminal y vinimos a Guayaquil. Usted es docente de una universidad, ¿verdad? Sí, soy docente de una universidad y de hecho sabían la condición de mi hijo, ¿no? Mi jefa inmediata me dijo, no hay problema, ándate, te vaya bien, aquí nos reemplazamos, te reemplazamos. Ya. Exacto. Entonces viajamos, llegamos acá a Guayaquil. Mal haría yo en decir que las personas que nos recibieron acá o las personas que nos mandaron, nos redireccionaban por el nombre a buscarles, nos hayan tratado mal. No, al contrario, nos recibieron con las manos y puertas abiertas, nos ayudaron. Llegamos donde el médico se enteró un poco de cómo era la situación, llevé los exámenes que tenía, pero obviamente es como llegar solo con unos papeles y no saber en ciencia cierta qué mismo pasaba. Entonces, desde ese momento empezó nuestra travesía. Entonces, ese día me acuerdo que ese día le hicieron un eco. Al siguiente día un examen de sangre, pero me tocaba ir así. Entonces, yo iba y venía, íbamos y veníamos. Entonces, querían averiguar más y se hicieron mucho más complejas las visitas, digámoslo así. Entonces, uno de los últimos exámenes fue hacerle un cateterismo para ver cómo estaba, qué era lo que pasaba, cómo había sido la operación, todo eso. Entonces, bueno, hicieron el cateterismo, pero como Mateo tenía muy complejas sus venas, digámoslo así, no pudieron terminar de hacerle el examen ese día. Entonces le programaron otro cateterismo para después de 2 días más. En el resultado del cateterismo diagnóstico que le hicieron, el doctor nos llamó, me recuerdo estaba con mi hermana, y después de eso siempre les llevan a estos niños en terapia intensiva. Entonces estaba mi hijo allí y el doctor me dijo que veía que la situación era un poco delicada, un poco compleja, pero que sí le podían operar. Había esperanza. Había, exacto, la esperanza. Obviamente teníamos que seguir un proceso, pero que Mateo ya no podía regresarse a Quito. Entonces fue como que me caí un baldazo de agua, nos cayó un baldazo de agua porque le digo, pero ¿y ahora, doctor, qué puedo hacer? Me dice, perfecto, ándate, arregla, ve lo que haces, lo que sea, por aquí, por acá, pero de aquí no sale Mateo. Le digo, pero ¿cómo le voy a dejar acá? Dice, le digo, es que no tengo familia, no tengo nadie aquí, ¿cómo le hago? Dice, déjale, aquí le cuidamos, aquí le vemos, pero uno como dije, no, yo me quedo o me voy, pero yo no puedo. Entonces me dijo, perfecto, les voy a dar, hablamos con la doctora intensivista, hablamos con él, que es el jefe de hemodinamia del hospital. Dijo, perfecto, le vas a sacar hoy a Mateo, se van a ir, todo, pero tienes una semana. Si el día lunes próximo no estás aquí, 7 de la mañana,
para un examen o una cita médica, olvídate de que te vuelva a dar un cupo, porque en verdad es Wow. inimaginable. Todo lo que había esperado Sí, por ese proceso que ya era un proceso ajá, que estaban sí, y siguiendo. aparte de eso, el conseguir un cupo con el doctor era como por decir, de aquí en 4 meses la cita, y a mí me dieron de un día al otro. Me dijo, aparte de eso, te recuerdo que le estás quitando la oportunidad a otro niño. Entonces yo le dije, no, yo estoy aquí, vine, o sea, lloraba 8 horas de venida, 8 horas de ida, pero dije, bueno, entonces llegué a mi casa, conversé con mis papás, con mis hermanos, los más cercanos, y les dije cuál era la situación. Entonces dije, bueno, no hay más, me voy y me voy. ¿Cómo Entonces, hizo? Casa, trabajo. bueno, mi trabajo salimos a vacaciones. Entonces tenía ese mes de vacaciones. Que bueno, hasta ver, organizar, ver qué se hace. Después, como en la universidad sabían la situación de mi hijo, hablé con recursos humanos y ellos me dijeron que podía yo poner pedir un permiso especial de 30 días y que después, de pronto viendo, presentando justificaciones, es que Mateo estaba en el hospital y todo eso, o sea, en Eso, verdad, eso le daba podíamos, 2 meses. Con esos exacto. 30 días le daba 2 meses. Ajá, pero bueno, yo en mi caso, yo tenía todavía la esperanza de que, no, sí, creo que vamos a regresar o cosas así, Claro, ¿no? claro. Uno no cree que en verdad, de pronto las demás personas que me estén oyendo digan, pero ya le tocó irse a vivir ya, pues que no es así, es dejar todo, dejar a la familia, dejar a su trabajo, dejar sus amigos, dejar su vida. Bien es Sobre- cierto, tiene su familia, pero en su familia formada es Mateo y usted. Exacto. Mateo y Usted, yo, en ese entonces que vivíamos allá, Mateo y yo, mi papá y mi mamá. Los ya, usted cuatro de vivía con arriba sus abajo. papás. Ya. Sí, Tomaron la decisión, tenían exacto. 8 días, cogió, Ajá, en el trabajo ya estaba con 2 meses sí. de tiempo. Cogí la maleta de mi hijo y vamos. Ya cuando estábamos en el terminal terrestre, me acuerdo que ahí ya fue como que un poco más dura la situación, el despedirme de mis papás. Y ahí entendía muchas cosas que uno a veces no valora. ¿Qué? Eh, por ejemplo, había a veces ocasiones en las cuales, entonces yo a veces bajaba y decía, ¿cuándo me iré de esta casa? Ya estoy harta, ya me quiero ir de aquí, me voy a ir, y que no sé qué. Y el momento de estar en esa situación se me venía a la cabeza esas palabras. Yo decía, churos, llegó el momento de que me estoy yendo de mi casa, pero me estoy yendo sola, sin nada, solo con la ropa y la maleta que llevo. Y de hecho, eso es una lección que yo les digo a mis alumnos. Yo trabajo no con adolescentes, trabajo con chicos universitarios. Muchos de ellos ya trabajan, algunos de ellos son casados, y yo les sé decir, ¿no? Le digo, miren chicos, a mí me pasaba esto, yo decía esto, y miren, estoy acá. O sea, así que piensen bien, vean bien, a veces uno en verdad dice, es que uno cuando no es padre, uno no entiende muchas cosas. Y uno es, ay, no pasa nada, o quiere salir, o llega tarde, y no pasa nada, y mi mamá y mi papá que me están molestando, y que esto y lo otro. Pero cuando uno ya es padre, uno ya sabe que en verdad tenían razón. Cuando llegó a Guayaquil, ¿cómo fue su Bueno, estancia? ¿Cómo fue llevar a eh, Mateo al hospital? Cuéntenos de manera... general. Bueno, llegamos acá a Guayaquil. Acá en Guayaquil tengo una persona conocida. Para esto usted ya iba y el mismo trámite en el hospital, ir y venir. Exacto, No sí, estaba internado todavía, todavía de no. manera permanente. Pero No. el problema era que ya Mateo no podía regresar para nada, Quito, para nada. Ya. Entonces, me tocaba hacer ciertos documentos, ciertas cosas o algo. Entonces, mi papá o mis hermanos viajaban acá, se quedaban con él y yo viajaba a Quito. O sea, él no regresó a Quito casi por 2 años, un poquito más. Mm. Entonces,
En ese tiempo, en verdad, por el hecho de los exámenes, del tratamiento, de ver qué mismo era, cómo iba a ser la situación de Mateo, pasaba mucho tiempo en el hospital. Y se me iba acabando el tiempo. Los 2 meses del trabajo. Los 2 meses, sí. Entonces, bueno, la universidad en la que yo trabajo tiene una sede acá en Guayaquil. Hubo la posibilidad de cambiarme para acá. Si bien es cierto, no con las mismas condiciones Económicas, ¿no? Económicas. Me tocó renunciar a la sede allá. Lo único que me ayudaron era manteniéndome mi tiempo de servicio, pero me tocó renunciar a la sede, entrar a esta sede acá como un profesor nuevo, di pruebas, pese a que yo ya trabajaba años. Me tocó dar pruebas, me tocó dar clase demostrativa, me tocó hacer un proceso. Fue algo novedoso, digamos, porque el momento que me tocó dar la prueba, la prueba, Mateo estuvo en el hospital, estaba ingresado en terapia después de un cateterismo. Para esto ya estaba hospitalizado. Claro, Mateo ya le hospitalizaron, entonces mi papi estuvo conmigo y le digo, papi, quédese mientras yo voy a dar la prueba de conocimientos en la universidad, regreso y salimos del hospital. Pero bueno, todas esas pruebas había la garantía de que iba a ser contratada, me imagino. Solo era realmente un no, trámite a seguir. Era el proceso. O sea, era el proceso. No me garantizaba al 100%, pero era el proceso. O sea, el jefe de aquí me decía que sí, pero tenía que seguir el proceso. De hecho, él ni me conocía, solo por teléfono y nada. Entonces yo salí del hospital, fui, me senté, di la prueba. Entonces estaba, pero así rapidísimo di la prueba y quien después resultó ser mi jefe, él entró y me dice, ¿tú ya terminaste? Le digo, sí. Y me dice, ven a mi escritorio. O sea, todo fue, digo, manos de Dios. Me dice, ven a mi escritorio, siéntate, ponte los audífonos, da el listening. Digo, bueno, vas, cojita, ta. El rato que ya le entregué yo la prueba, él coge y ve el nombre y me dice, tú eres Bernardo. Le digo, si tú vienes de Quito. Le digo, sí, ¿por qué estás dando las pruebas? Le digo, es que es el proceso. Le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, me voy ahorita porque mi hijo está en el hospital. Y me voy, ya, de verdad. Llego al hospital y me llaman y me dicen que a la 1 de la tarde tenía que dar la clase demostrativa. Salimos porque le daban el alta ese momento a mi hijo, salimos del hospital y en el taxi con mi papá y mi hijo que salía recién del hospital, regresé a la universidad a dar la clase demostrativa. Entonces empecé a trabajar, pero trabajaba solo los fines de semana. Entonces, bueno, seguimos con ese proceso de estancias muy largas en el hospital, muchos exámenes, muchos cateterismos, hasta que puedan operarle. No era una operación como yo pensaba que el día de mañana le operan, no, era un proceso, tenían que preparar el cuerpo de Mateo, tenían que hacer varias cosas y un proceso largo. ¿Qué tiempo estuvo antes de la cirugía? El proceso. A ver, estuvimos casi 4 años en este proceso de cateterismo. Antes de ingresar a la cirugía. Antes de ingresar a la cirugía. Lo operan. Exacto. Bien. Llegó la fecha de la operación, llegó la cirugía. Tan esperada cirugía. Sí, me acuerdo que fue en el 2019, el 29 de diciembre, él ingresó al hospital. Antes del COVID. Antes del COVID. Unos meses antes del COVID. Entró 30 de diciembre a cirugía. Salió muy delicado de su cirugía, salió súper delicado. Vieron horas muy críticas. Es algo que no le desearía a nadie. El estar en esa zozobra de saber qué pasa con tu hijo que está atrás de una puerta en terapia intensiva y que no salgan a decirte qué pasa por un lado o que salgan a decirte que algo pasa. ¿Qué tiempo duró la cirugía? La cirugía duró casi 12 horas, duró toda la mañana. 12 horas interminables para ustedes, sí. Me imagino. Sí. Y bueno, salimos de ahí.
Mateo poco a poco iba tratando de estabilizarse, se complicaron las cosas, hubo muchas horas, como decía, críticas o momentitos estaba bien, pero después se ponía mal. O sea, Luego sale de la cirugía con todas las dificultades que se presentaron. sí, 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 El pero COVID, el COVID lo tuvieron que pasar en el hospital o le sí, habían dado el alta ya. no, no, no. O sea, Mateo estuvo muy delicado y Mateo pasó 7 meses en terapia intensiva. 7 meses. Sí. Entonces, cuando ya se dio esta alerta del COVID y todo eso, Mateo estuvo dentro del hospital y hoy entré a trabajar porque igual ya se me acabó mi permiso y todo, entré a trabajar. Mi querida, Mal haría yo. mi querida Bernarda, y todo esto que vivimos a nivel mundial, que fue el COVID, usted lo vivió dentro del escenario más que nadie quería ir, Sí, el así es, hospital. así ¿Cómo es. fue? Cuéntenos así como Bueno, a breves rasgos por el a tiempo. breve rato. Bueno, Mateo se puso sumamente delicado el fin de semana antes de que cerraran todo. Eh, un diagnóstico muy crítico. Entonces yo le llamé a mi hermana y le pedí que viaje, que me acompañara. Su ángel en la tierra. Sí. Entonces mi hermana viajó, estuvo conmigo en ese momento súper complicado. Para buena hora, gracias a Dios, Mateo salió poquito a poquito de ese cuadro que ingresó muy crítico. Y eso fue domingo, el lunes estuvo un poquito mejor y mi hermana me dice, ¿sabes qué? Me regreso el lunes. Le digo, ñaña, bueno, ¿te regresas? No, dice, mejor compro el pasaje para mañana martes. Digo, bueno, estábamos en el hospital y se dio la alarma, toda la gente corría, todos nosotros afuera no sabíamos nada, la gente corría, que volaban, bueno, un caos. Y nos dimos cuenta de que ya el presidente decretó que ya nadie se podía movilizar, no podíamos hacer nada, nada, y nosotros ahí en el hospital. Nos quedamos ahí en el hospital, eh, nos dieron ese salvoconducto que pasábamos. En el hospital de la noche a la mañana ya no iba mucha gente porque todos se enfermaron. En terapia intensiva quedaron 3 niños, entre ellos Mateo, y o sea, fue un caos ver cómo la gente parecía esas películas que uno se ve que va pasando el tiempo y va la gente amenorando, lo vimos eso en un día. Bueno, nosotros igual iba porque, por ejemplo, me decían, mamita, Mateo necesita esto, a volar a conseguir donde sea. Yo no sé de pronto de dónde Dios, no sé de dónde, primero la parte económica, no sé de dónde pude solventar tanto tiempo de medicinas, porque los precios de las medicinas se triplicaron. Así es. Eh, Todo el tiempo de pandemia, todo el tiempo yo pasé en el hospital, iba y venía en la mañana, iba en la mañana a las 6 de la mañana, regresaba a 4 de la tarde que se cerraba el puente porque yo vivo en Durán y el hospital es en Guayaquil, iba llevando el salvoconducto, algo chistoso, digámoslo así, los policías o los militares que estaban en el puente ya me veían y me dejaban pasar, que ya me Ya conocían, me que iba y conocían. venía, ¿sí? Fueron días muy duros, muy complicados, porque aparte de lo que yo vivía con mi hijo ahí adentro, lo que la mayoría de las personas que no estuvieron en Guayaquil cuando fue el foco de la pandemia no se imaginan las cosas horribles que yo tuve que ver. Era todo lo que se veía a través de los medios de Peor, comunicación. Ah, peor, no peor. era real lo que Exacto. veíamos. Las noticias que daban al principio no era lo que en verdad pasaba. Que la gente moría en la calle, sí. Usted Que vio las todo eso. personas fueron quemadas, los cuerpos quemados en las calles, sí fue cierto. Que había colas de carros con 2, 3, 4 ataúdes, camionetas de lado y lado del puente para entrar al cementerio, era verdad. El,
El ambiente tenía un olor a muerto, como decimos. O sea, en verdad, solo las personas que pasamos eso sabemos. Y aparte de eso, también el llegar a un hospital y ver todo un hospital cerrado, solamente ni emergencia, porque no había emergencia, servicios de emergencia, solo si ya fuera porque realmente algo pasó con algún niño que lo recogían, pero prácticamente yo entraba en la mañana, me desinfectaban y todo, y como ya no había personal de apoyo, me tocó entrar a mí a hacer el apoyo de mi hijo. Entonces fue como que yo fui la enfermera adoptada de terapia, que me ponían las batas, me ponían todo, y entonces a veces necesitaba, por decir, una gasa o algo. Coja, mamita, vaya. Entonces yo ya sabía, las mismas enfermeras de la doctora, pero ya sabe dónde estás, vaya. Era parte del personal. Sí, sí. Entonces, como una anécdota, algo un poquito chistoso, pese a esto, era que como estábamos con las máscaras y con todo, a veces las mamás de los otros dos niñitos que estaban ahí, a veces no nos reconocían o algo pasó. Entonces, por ejemplo, o entraba alguien y en la bata nos ponía aquí, por ejemplo, a mí me pusieron mamá de Mateo. Entonces ya sabían que era yo la mamá de Mateo y las otras eran las licenciadas. Entonces igual, o sea, pasamos ahí adentro, como le digo, toda la pandemia, toda la pandemia. Hasta junio, porque de diciembre, 7 meses, junio, julio más. Julio, exacto. Entonces, igual, más caótico de allí. Igual Mateo a veces igual cae, levanta un poquito hasta que hicimos a más de una relación de médico-paciente, hicimos una relación increíble con todas las personas de ahí, muy agradecidas porque en verdad estuvieron en los momentos más difíciles, más duros, apoyándome, sabían la situación mía. Para usted en el sector público hubo un buen trato. Sí, en el público y en el privado, digámoslo así. O sea, sí, muy, muy agradecidos con los médicos, con las enfermeras, personal de servicio que ya nos conocían, que hasta el día de hoy, que ya ha pasado casi 4 años que salió Mateo del hospital, cuando vamos a los controles, todo el mundo, hola Mateo, hola, ya estás grande, ¿qué dice mamita? ¿Cómo está? O sea, me permitieron dar clases cuando ya se regularizó un poquito más y empezamos algo normalizar, me permitieron dar clases dentro de cirugía, dentro de terapia intensiva yo daba clases. Llevaba su computadora y... Llevaba mi computadora y me ponía al lado de Mateo, sí, a dar clases. A veces las enfermeras se sentaban al lado mío a oírme lo que daba clases y decían, así vamos a aprender. Igual con Mateo. ¿De qué? ¿Docente de qué? Soy profesora de inglés. Definitivamente iban a aprender. Sí. Mi querida Leonarda, muchos desafíos ya nos ha contado aquí. Y así como para ir ordenando. Nos ha dicho el primer desafío que tuvo que enfrentar es el cambio de una ciudad a otra, a pesar de que es del mismo país. Hay cultura diferente, hay una gastronomía diferente, hay un clima diferente. Entonces, ese fue uno de sus primeros desafíos que ya nos comentó. ¿Puede decirnos algo así que la haya puesto de verdad, esos días grises, esas noches largas que haya tenido y haya dicho, no doy más, estoy realmente... No puedo parar porque amo a mi hijo, pero la verdad si pudiera decidiera que no más? Bueno, no ha habido uno, ha habido varios. El hecho bueno, al principio mi trabajo, como les decía, el ingreso económico que yo tenía en Quito no era ni la mitad de lo que yo tenía acá. Y acá me tocaba arrendar casa, ver medicinas, ver atenciones médicas, o sea, sí se me hacía muy, muy, muy complicado el de pronto también buscar trabajo y que las puertas se me cerraban, no me llamaban, no había.
Para pública. poder mejorar los ingresos se vio obligada a buscar en otras universidades. Exacto, empecé a buscar en otra universidad, gracias a Dios empecé a trabajar en una universidad pública acá en Guayaquil. Pero eso que implicaba de que yo voy a estar afuera en la mañana y la tarde y también ver quién se podía quedar con Mateo. Han sido días y ocasiones muy complicadas en la que digo, o sea, ya no tengo fuerzas, no tengo energía para estar de aquí a allá, de un lado al otro, pero después digo, no, igual, tengo cosas que hacer, tengo cosas que pagar, deudas que tengo que pagar, porque si bien es cierto, por más que el Seguro Social nos ayudó, pero sí me quedé con una deuda muy alta de medicinas, de leches, de pañales. Como les decía, aparte de eso, el triplicarse los valores durante pandemia, eso que fue terrible. Se triplicaron los valores de las medicinas y se redujo su ingreso. Entonces, ajá. Entonces, el hecho de, por ejemplo, comprar una leche que normalmente valía, digamos, $15, un tarrito pequeño de leche, pagar $45, $50 y 2 o 3 o 4 a la semana, sí era medio complicado, pero ese sería el segundo. Y creo que uno de los más importantes, pese a que yo voy con mi hijo, a todo lado que yo vaya, voy con mi hijo. ¿Al trabajo también le permiten cuando...? En mi trabajo también, no todos los días, pero Mateo hay estudia, me imagino. Sí, Mateo estudia, él está y ahorita entró a 10º de básica. En la pandemia también él dejó de estudiar, pero en de la escuela me llamaron para decirme que de pronto podía dar un examen, alguna cosa, pues un buen alumno y todo, entonces no perdió otro año, porque cuando llegamos acá él no pudo estudiar. Entonces él también, mientras yo daba clases en una computadora, él era sentadito en otra también viendo, haciendo o algo, entonces, pero bueno, ahí nos dábamos. Entonces, pese a que me tocaba trabajar aquí en casa, pero atenderle a Mateo, como le dije, el Mateo no podía caminar, está en silla de ruedas, entonces cuando quería ir al baño, espérenme un ratito chicos, vuela al baño, o espérenme, le doy agua, o cosas así. Ahí entre los dos nos organizamos y hemos salido adelante de eso. Son un excelente equipo. Imagino que la relación entre los dos es muy afianzada por todo esto que han tenido que pasar. Sí, o sea, yo digo, o hay mamás que tienen una relación muy, muy estrecha con sus hijos, pero la relación que tengo yo con Mateo es, a todo lado estamos los dos, o sea, para todo. Entonces, como te decía, en mi trabajo también, desde los guardias hasta los directores de carrera, mi jefe, mis alumnos, o sea, le conocen desde que él era pequeño porque iba conmigo. Mateo es un estudiante suyo. Sí. Un estudiante más. Sí, entonces yo recuerdo que una jefa que tenía, una de las segundas jefas que tuve en Guayaquil, ella justo hubo una casa abierta y Mateo no fue. Entonces ella buscaba y me dice, y Mateo, le digo, es que sé que, ¿y por qué no le trajiste? Dice, si Mateo es parte del instituto, dice, Mateo ha crecido con nosotros, ¿y dónde está? ¿Por qué no le trajiste? O sea, tener esas palabras de pronto importantes, ¿no? De saber que, y como te decía, de pronto algo que sí se me hace un poco complicado es el hecho de que sí quisiera tener un poco más de tiempo con él, compartir un poco más de tiempo, porque salimos en la mañana, desde las 7 de la mañana, y cuando va conmigo, muchas de las veces se queda conmigo hasta las 10 de la noche dando clases, y regresamos casi 11 de la noche a la casa. Wow. Entonces sí es medio complicado, ¿no? Cansado para él, aunque él hace sus deberes, está haciendo alguna cosa o algo, pero no es lo mismo o no son las mismas actividades que haría un niño normal. O hay otras ocasiones en las cuales yo salgo de mañana, le veo a la escuela, alcanzo a regresar a dejarle en mi casa, almorzamos juntos y me regreso de nuevo. Está solo en casa. Está solo en casa.
Hay ciertos momentos en los cuales hay alguna persona que de pronto me consigo que puede venir a estar con él, pero son por pocas horas. Entonces, sí es medio complicado y más que todo también, como te decía, el estar lejos de la familia es lo que más afecta. De no tener, como te decía, la familia cerca y el hecho de pronto de cuando hemos tenido la posibilidad de viajar y estar en Quito, porque ahora ya puede ir por unos 2, 3 días, exagerado, unos 5 días puede ir. Ah, pero ya puede viajar a la ciudad Ya de Quito. puede. Sí, ya puede, no a vivir, no puede, nunca más, no podemos volver a vivir nunca más en Quito. Eh, Solo que me vaya yo y le vaya dejando aquí, no, pero Cosa que no eso va a nunca va a pasar. pasar. Eso nunca va a pasar. Que hay muchas madres que te doy mi palabra que hay muchas personas, muchas mujeres que no harían lo que hice yo. Yo creo que no. Y te digo con fundamento. Los médicos del doctor me decía, te admiramos porque tú dejaste todo. Y he visto yo madres que les he dicho lo mismo que te digo yo a ti y no lo hacen. Pierden la oportunidad de salvarle a su hijo y no cambian por nada. En cambio, tú dejaste todo, porque, o sea, veían porque yo me era sentada ahí afuera y lloraba y los doctores se sentaban, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué lloras? Y yo les contaba la situación. Entonces, y aparte de eso hicimos como digo, una bonita amistad entre todos. Entonces, el doctor me decía, o sea, tienes que tener la certeza de que tú diste todo por tu hijo, que no es como dirán otros, un castigo, es algo, no, es una oportunidad que yo le estoy dando y si lo tendría que volver a hacer, lo hago 1000 veces. Y si fuera de irme a otro país y lo hago, yo tengo problema, porque es mi hijo y como te digo, ¿no? Pero antes de ir al mensaje final, ¿podría compartirnos 3 lecciones de vida en todo este proceso y en esta decisión que la tomó por amor y como nos está diciendo, Ajá. la vuelvo a tomar sin dudarlo? Eso Sí, solo bueno, lo puede hacer el amor. creo que la primera lección de vida, creo que es pensar 1 y 1000 veces las cosas que uno va a decir antes de decirla para no arrepentirte. Porque como te contaba lo que yo decía, me voy de aquí y me fui. Es algo que Segunda. eh, creo que la segunda es el, el saber que los milagros existen. Es una lección de vida, los milagros que existen. Como te digo, la condición de mi hijo fueron momentos muy críticos, muy críticos, y de donde no habían, salimos de ahí y sé y estoy consciente que los milagros existen. Te puedo dar fe de ello y sé que Mateo es un resultado de un milagro. Tercera Exacto. lección. Y la tercera lección es saber que pese a todas las dificultades, pese a todos los problemas que se presentan, siempre hay una solución, siempre hay una luz a, al final del camino y que darte tú mismo la fuerza, las ganas de que, si bien es cierto, necesitas tener a tu familia, tu soporte al lado, pero tú solo sí puedes darte fuerza, sí puedes salir, sí puedes hacer. Pese a que digas, no, y ahora, ¿cómo no? Por ahí algo hay, alguna cosa hay, Dios aprieta pero no ahorca y de la situación en la que estés sales. En mi caso, esas lecciones. Las 3 lecciones. Bernarda, muchas gracias por este tiempo. Realmente es una historia de amor. Como dice usted, no todo el mundo está dispuesto a abandonarse por, por, por salvar, en este caso, la vida de su hijo, ¿no?
Y usted lo Así hizo, es. yo creo que eso merece una felicitación, una admiración de mi parte y sin duda las personas que van a escuchar están de acuerdo conmigo hacia usted, Bernarda, por ese Muchas amor, gracias. por esa entrega. Para terminar la entrevista, Ujú, un ujú. mensaje final para las personas que estén o en una situación difícil de cualquier índole o tal vez tengan que tomar una decisión y no estén animados a hacerlo por miedo. ¿Qué consejo, qué sugerencia usted les daría de acuerdo a su experiencia, lo que usted ha vivido, Bernarda? Bueno, creo que de todo este trajinar de estos 10 años, de como decimos, de este tira y afloja, ratos bien, ratos mal, con buenas y con malos momentos, creo que mi mensaje principal sería que tengamos valor, que tengamos fortaleza de afrontarnos a lo desconocido. Para mí fue muy difícil, como yo les comentaba al principio, el venir a vivir a una ciudad en la que todo es diferente, eh, todo, desde el momento que te paras en la puerta de tu casa es absolutamente todo diferente, pero solo el regresar a ver a la persona por la cual tú estás haciendo este cambio de vida te llena, te da todo. Yo solo al regresar a ver la carita y la felicidad de mi hijo y saber que él está conmigo, puede caerme el cielo, puede caerme todo encima, que me levanto y voy y estoy con todo por él. Y creo que debemos de hacer eso. No importa los problemas en los que estemos nosotros, en los problemas que enfrentemos, seamos solos, tengamos hijos, hagamos esto por uno mismo, por una mamá, por un papá o algo, créanme que en el momento menos indicado nos llega la recompensa. Y saber que hicimos algo bueno sin merecer nada a cambio. Pero como digo, no solo con regresar a ver y saber que por mí, por mi esfuerzo, por mi sacrificio, he dado la posibilidad de tener un mejor estándar, una mejor calidad de vida a otra persona, lo haría, vuelvo y repito, sin dudar. Ya valió la pena la decisión. Así es. Quiero decir algo que he sentido en toda la entrevista y no me gustaría irme sin decirlo. A pesar de toda la historia, que yo creo que todavía hay desafíos, tal vez menores que los que había hace 10 años, hace 6 años, pero aún hay desafíos. Tiene una buena actitud, una energía que irradia positivismo. Sí, ahí, Sí, creo, ahí le damos, ahí le damos. sí, entonces eso la hace más valiosa todavía. Un abrazo, Muchas gracias, Bernarda. muchísimas Muchas gracias. gracias por aceptar este tiempo Ahí y estamos, esperemos que agradecidos. esta entrevista impacte a las personas y haga reflexionar sobre todo. Muchas gracias. Esperemos que sí, si es que de pronto alguna persona o algo necesita ayuda, información, de pronto el saber que de alguien que le dé ánimos, que de pronto se encuentra en la misma situación. Al ver este video creo que se van a dar cuenta de que sí se puede y que no estamos solos, que por ahí hay alguien que nos puede apoyar también. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias. Muchas Un gracias. abrazo, Bernarda. Igualmente, gracias. Gracias. Cuídate. Agradecemos a Bernarda por su presencia y por su tiempo aquí. Por su tiempo, es una mujer resiliente, sin duda, una decisión por amor. Nos ha dejado muchas lecciones. Espero que esta entrevista le haya hecho reflexionar en las cosas realmente importantes en la vida. Como dijo ella, muchas veces no somos conscientes de lo que decimos hasta que la vida nos confronta con lo mismo que hemos dicho. Gracias por este tiempo, gracias por haber sido parte de esta entrevista, de darse el tiempo de escucharla. Si usted le gusta este contenido, no olvide suscribirse, poner un dedito arriba. Si desea comentar, también nos ayuda para que continuemos creciendo en el canal. Y si su historia, si usted se ha visto obligado a migrar como a otro país, o como vimos en el caso de Bernarda, dentro de su mismo país de origen,
y desea compartir su historia con nosotros, en la descripción del video le dejamos el correo y enseguida nos ponemos en contacto con usted. Y recuerde que su propósito sea convertirse en su mejor versión. Un abrazo.